La esquinita de la abuela no era nada del otro mundo para quien pasaba por la calle. Una fachada sencilla pintada de amarillo pálido, con letras rojas hechas a mano que anunciaban el nombre del restaurante. Pero para Carolina, aquel pequeño establecimiento representaba todo: su sudor, sus lágrimas, sus sueños y, sobre todo, el futuro de Pedrito. Mientras organizaba las pocas mesas de madera, Carolina observaba a su hijo de 5 años doblando cuidadosamente servilletas de papel en la mesa del rincón. La puntita de su lengua asomaba por la comisura de los labios, señal de su concentración absoluta en la tarea. ¿Está bien, amá? Pedrito levantó una servilleta perfectamente doblada, sus ojos castaños brillando con el orgullo de la misión cumplida. Carolina sonrió, sintiendo ese nudo familiar en el pecho, una mezcla de amor profundo y miedo constante de no ser suficiente. Perfecto, mi amor. Eres el mejor ayudante del mundo. A los 30 años, Carolina cargaba sobre sus hombros la responsabilidad de ser madre y padre para Pedrito. El padre de él se había ido antes incluso del nacimiento, dejándola con una barriga de 7 meses y un corazón destrozado. Pero lo que podría haber sido su fin se convirtió en su recomienzo. Había heredado de su abuela no solo las recetas que ahora le servían de sustento, sino también la resiliencia ante las tormentas de la vida. El pequeño restaurante, abierto hacía 3 años, se mantenía funcionando más por la terquedad de Carolina que por la lógica financiera. Las cuentas se acumulaban en el cajón de la cocina: renta, luz, proveedores. Cada sobre Manila era como un fantasma que asaltaba sus noches, robándole el sueño mientras Pedrito dormía inocentemente a su lado en la cama matrimonial del pequeño departamento en la parte trasera del restaurante. Creo que va a llover hoy. ¡Amá! Pedrito apuntó hacia la ventana, donde nubes oscuras comenzaban a formarse en el horizonte de la ciudad. Es verdad, hijo. Ojalá que no espante a los clientes. Pero ella sabía que un martes lluvioso significaba mesas vacías y otra noche de preocupación. Los últimos del mes eran siempre los peores. La gente economizaba, comía en casa, dejaba las salidas para los primeros días después de la quincena. La lluvia comenzó tímida y pronto se transformó en un aguacero violento, típico de las tormentas de la Ciudad de México. Las horas pasaban y solo 2 clientes aparecieron: don Joaquín, el jubilado que venía todos los martes a comer el caldo de res, y una estudiante que buscó refugio temporal de la lluvia y acabó pidiendo un café de olla. Hoy va a ser solo nosotros, ¿verdad, amá? Pedrito preguntó, sentado en un banquito en la cocina, garabateando en su cuaderno de dibujos. Carolina intentó esconder la preocupación mientras calculaba mentalmente cuánto faltaba para la renta. Parece que sí, mi bien, pero está bien, mañana mejora. Eran casi las 9 de la noche cuando decidió comenzar a cerrar. Pedrito ya bostezaba, luchando contra el sueño. La lluvia continuaba impiedosa, transformando las calles en pequeños ríos. Fue entonces que la puerta se abrió, haciendo sonar la campanilla improvisada. Carolina se giró, sorprendida, y sintió el corazón acelerarse al reconocer al hombre que entraba. Héctor Montenegro no era solo un empresario exitoso, era prácticamente una leyenda en México. Su rostro aparecía en revistas de negocios, su nombre estaba ligado a emprendimientos billonarios. Y allí estaba él, parado en la entrada de su humilde restaurante, sacudiendo un paraguas negro y sosteniendo de la mano a 2 niñas idénticas que parecían tan fuera de lugar como él. Ustedes todavía están abiertos. Su voz era grave, educada, pero con un toque de desesperación que no combinaba con su apariencia impecable. Traje oscuro que seguramente costaba más que el ingreso mensual de Carolina. Sí, todavía estamos abiertos.
Carolina respondió automáticamente, mientras sus ojos se fijaban en las dos niñas. Vestidas con abrigos coloridos y caros, tenían el pelo negro recogido en trenzas perfectas y los ojos más tristes que Carolina había visto en niñas tan pequeñas. ¡Qué bueno! Héctor pareció genuinamente aliviado. Alguien me recomendó este lugar. Dijo que la comida aquí, que tiene algo especial. Había una vulnerabilidad en la forma en que miraba a sus hijas, que hizo que Carolina olvidara momentáneamente quién era él. En aquel instante, ella vio solo a un padre preocupado, tan perdido como ella se había sentido tantas veces. Pedrito, curioso como siempre, se acercó tímidamente. «Hola», les dijo a las niñas, que lo observaron sin responder. «Mis hijas son sordas», Héctor explicó con un tono protector. «Bianca y Beatriz, ellas perdieron a su madre hace 2 meses». La palabra «perdieron» pesó en el aire como plomo. Carolina sintió una punzada en el pecho, reconociendo en la mirada de aquellas niñas un dolor que ninguna de ellas debería conocer tan pronto. «Lo siento mucho», fue todo lo que consiguió decir. Héctor asintió, ayudando a las niñas a sentarse. «Ellas no han comido bien desde entonces. He intentado de todo, los mejores restaurantes, nutricionistas, chefs particulares». Se pasó la mano por el pelo perfectamente peinado, un gesto que revelaba a un hombre al límite. Alguien mencionó este lugar. Dijo que la comida de aquí tenía alma. Carolina tragó saliva. En cualquier otro momento se habría sentido intimidada o incluso insultada, como si su comida sencilla pudiera competir con lo que él ciertamente ofrecía a sus hijas. Pero había algo en la manera en que las gemelas se sentaron a la mesa, quietas y ausentes, que despertó en ella una certeza que venía de lo más profundo de su ser. «Sé exactamente lo que necesitan», dijo con una confianza que la sorprendió a sí misma. En la pequeña cocina, Carolina cerró los ojos por un instante. Recordó a su abuela, de cómo ella decía que la comida no era solo sustento para el cuerpo, sino también para el alma. Eligió con cuidado los ingredientes que tenía: arroz recién hecho, verduras del mercado de la mañana, un pedazo de pollo que guardaba para la comida del día siguiente. Nada sofisticado, nada que impresionaría a un hombre acostumbrado al lujo, pero preparado de la única manera que sabía. Con todo su corazón, Pedrito se quedó en la cocina con ella, observando curioso mientras ella le ponía un delantal limpio. «Quiero que lleves esta jarra de agua de Jamaica a la mesa con mucho cuidado, ¿sí? Esas niñas están tristes y vamos a intentar hacerlas sentir mejor». Pedrito asintió solemnemente, como si hubiera recibido la misión más importante del mundo. Mientras cortaba las verduras, Carolina espió por la abertura de la cocina. Héctor intentaba distraer a sus hijas dibujando en las servilletas de papel. Sus manos, que probablemente firmaban contratos millonarios, ahora hacían trazos torpes de animalitos para arrancar una sonrisa a sus hijas. Era una imagen que no combinaba con lo que se decía de él. El implacable Héctor Montenegro, el tiburón de los negocios. Es la primera vez que ellas salen a cenar desde que su madre... Héctor explicó cuando Carolina trajo los platos, dejando la frase inacabada. Diana adoraba cocinar para ellas. Nada de lo que he ofrecido desde entonces parece bien. Carolina colocó los platos sencillos frente a las niñas. El arroz formaba una pequeña montaña, rodeado de verduras coloridas y pedazos de pollo dorado. Nada elaborado, pero el aroma que subía llenaba el ambiente de algo que no se podía nombrar. A veces, lo que necesitamos no es la comida más cara o sofisticada, Carolina dijo suavemente. Es aquella que nos recuerda que somos amados. Las gemelas miraron el plato con curiosidad. Beatriz fue la primera en tomar el tenedor, vacilante. Cuando probó el primer bocado, algo sucedió. Un pequeño destello de luz atravesó sus ojos tristes. Miró a su hermana e hizo un gesto rápido con las manos. Ella dice que está rico.
Héctor tradujo, su voz quebrada por la sorpresa. Es la primera vez que ella... Bianca también comenzó a comer, lentamente al principio, después con más entusiasmo. Las dos niñas intercambiaban miradas y pequeños gestos, una comunicación silenciosa que aún así parecía llenar el restaurante. Pedrito se acercó tímidamente trayendo su cuaderno de dibujos. Sin decir nada, les mostró a las gemelas un dibujo colorido de una casa con un gran sol amarillo. Las niñas miraron el dibujo y, para sorpresa de todos, Bianca sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero que para Héctor pareció un milagro. Tomó un lápiz y dibujó al lado del sol de Pedrito una pequeña estrella. «Esa es su mamá», Héctor explicó, su voz casi un susurro. «Ellas dicen que se convirtió en una estrella». Carolina sintió los ojos húmedos. Miró a Pedrito, tan pequeño y ya tan sensible al sufrimiento ajeno, y después a las gemelas que comenzaban a abrirse como flores después de una larga noche. «Pueden volver mañana si quieren», ofreció. «A Pedrito le encanta tener compañía». Héctor miró a Carolina, como si ella hubiera ofrecido el más valioso de los presentes. «Volveremos», prometió. Mientras terminaban la comida, la lluvia afuera amainaba. En el pequeño restaurante amarillo, algo había cambiado. Entre un empresario billonario y una madre soltera luchando por sobrevivir, entre niños marcados por pérdidas diferentes, un puente invisible comenzaba a formarse. Carolina no sabía, pero aquella noche lluviosa era solo el comienzo. El destino había acabado de entrelazar caminos que parecían nunca deberían cruzarse, trayendo a su pequeño restaurante mucho más que un cliente importante. Cuando Héctor y las niñas se preparaban para irse, él se acercó a la caja registradora. Sacó del bolsillo un fajo de billetes, que ciertamente pagaría mucho más que la cena sencilla. «No», Carolina dijo firmemente, sorprendiéndose a sí misma. «Hoy es por cuenta de la casa. Pero considérelo un regalo para las niñas». Por la primera vez que sonrieron, Héctor vaciló, claramente desacostumbrado a recibir generosidad de quien tenía tan poco para dar. Por fin guardó el dinero y extendió la mano. «Héctor Montenegro». «Sé». «¿O quién es usted?». Ella respondió con una sonrisa. «Carolina Silva». Cuando la puerta se cerró tras ellos y la campanilla sonó una última vez, Pedrito miró a su madre con ojos somnolientos. «¿Ellas van a volver, amá?». Carolina observó por la ventana el coche lujoso que aguardaba en la calle, donde Héctor colocaba a sus hijas con cuidado. Mundos diferentes, vidas diferentes. «No sé, hijo», respondió honestamente, «pero espero que sí». Lo que Carolina no sabía era que Héctor, dentro del coche, se hacía la misma pregunta mientras observaba a sus hijas, que por primera vez en semanas se habían dormido sin lágrimas, aún sosteniendo las servilletas con dibujos que Pedrito les había dado de regalo. Las ruedas del coche se deslizaron silenciosamente por la calle mojada, alejándose del pequeño restaurante iluminado. Pero algo permaneció, una conexión improbable, un primer hilo tejido en lo que vendría a ser una tapicería compleja de vidas entrelazadas. Aquella noche, mientras arreglaba la cocina, Carolina percibió que había cocinado no solo para alimentar cuerpos hambrientos, sino para nutrir almas heridas, inclusive la suya propia. Y esta, ella sabía instintivamente, era la verdadera herencia que su abuela le había dejado, la capacidad de transformar ingredientes simples en momentos de cura. Y quizás, solo quizás, aquella noche lluviosa fuera el comienzo de algo que ninguno de ellos podría prever. La Ciudad de México allá afuera continuaba su sinfonía urbana de bocinas y pasos apresurados. Pero dentro de la pequeña esquinita de la abuela, el tiempo parecía haberse pausado brevemente, permitiendo que dos realidades tan distintas se tocaran por un instante. Un instante que, sin que nadie supiera aún,
cambiaría todo para siempre. Cuando Carolina finalmente cerró el restaurante y cargó a Pedrito adormecido al pequeño departamento en la parte trasera, sintió una extraña mezcla de paz e inquietud, como si algo importante hubiera acabado de comenzar, aunque no supiera decir exactamente qué. Allá afuera, las últimas gotas de lluvia caían, lavando las calles de la Ciudad de México y, quién sabe, preparando el camino para nuevos comienzos. Héctor Montenegro, el hombre que comandaba imperios, volvió a su mansión en Polanco con sus hijas adormecidas en el asiento trasero y una pregunta ecoando en su mente. ¿Cómo una comida tan simple había conseguido lo que los mejores especialistas no pudieron? Mientras la ciudad dormía bajo la lluvia que ahora caía mansa, dos mundos tan distantes se habían tocado, y nada sería como antes. 2 semanas habían pasado desde la noche lluviosa en que Héctor Montenegro y sus hijas gemelas aparecieron en la esquinita de la abuela. 2 semanas en que, para sorpresa de Carolina, ellos regresaron todos los días para cenar, creando una extraña rutina que comenzaba a ser aguardada tanto por Pedrito como por ella. ¿Ellos vienen hoy otra vez, amá?, Pedrito preguntó mientras ayudaba a organizar los cubiertos en las mesas, sus pequeñas manos colocando cada tenedor y cuchillo con precisión meticulosa. Carolina sonrió, disimulando el leve temblor de anticipación que sentía. Creo que sí, hijo. El señor Montenegro llamó más temprano para confirmar. Lo que había comenzado como una visita inesperada se transformó en algo que Carolina no sabía nombrar. No eran exactamente amigos. Los mundos que habitaban eran distantes demasiado para eso. Tampoco era una relación comercial común, aunque Héctor insistiera en pagar generosamente por las comidas, siempre dejando propinas que equivalían al doble de la cuenta. Era algo más complejo, una conexión forjada en las necesidades más básicas y, al mismo tiempo, más profundas, el deseo de ver a niños sonreír, de curar heridas invisibles, de encontrar un lugar donde el peso de la vida pareciera momentáneamente más ligero. Mientras preparaba la cena de aquella noche, Carolina se sorprendió, eligiendo los ingredientes con un cuidado especial, probando el punto de la salsa varias veces, verificando la presentación de los platos de un modo que nunca había hecho antes. Se decía a sí misma que era solo profesionalismo. Al fin y al cabo, Héctor Montenegro era el cliente más importante que su pequeño restaurante había tenido. Pero una voz interior, que sonaba extrañamente como la de su abuela, susurraba que había algo más. Carolina, llamó doña Zulmira, la señora de 70 años que ayudaba en la cocina 3 veces por semana. Estás revisando esa salsa en 5ª vez. ¿Qué te pasa hoy? Carolina sintió el rostro calentarse. Nada, doña Zulmira. Solo quiero que todo salga perfecto. La señora la observó con esa mirada sabia de quien ya ha vivido lo suficiente para reconocer ciertas señales. Es por causa de aquel hombre rico y de las niñas, ¿verdad? Estás diferente desde que ellos comenzaron a venir aquí. Él es apenas un cliente. Carolina respondió demasiado rápido, evitando la mirada escrutadora de la anciana. Un cliente que hace que tus ojos brillen como no veía hace mucho tiempo. Carolina se giró para esconder el rubor que sentía subir por el cuello. Las niñas necesitan cuidado, solo eso. Perdieron a su madre, están fragilizadas. Y el padre de ellas. Él también parece necesitar de cuidado, ¿no? Antes de que Carolina pudiera responder, Pedrito entró corriendo en la cocina, sus ojos brillando de excitación. «Amá, amá, ellos llegaron, y las niñas trajeron un libro para mostrarme». El corazón de Carolina aceleró involuntariamente. Alisó el delantal, pasó la mano por los cabellos y respiró hondo antes de salir de la cocina. Allí estaban ellos, Héctor, Bianca y Beatriz.
sentados en la misma mesa de siempre cerca de la ventana. Las gemelas ya no parecían tan retraídas como en la primera noche. Beatriz sonrió al ver a Pedrito acercarse, mientras Bianca sostenía un libro ilustrado sobre animales. «Buenas noches». Héctor se levantó al ver a Carolina, un gesto anticuado de cortesía que siempre la tomaba por sorpresa. Vestía ropas más casuales ahora, pantalón de vestir y camisa de botones sin corbata, como si intentara adecuarse al ambiente simple del restaurante. «Buenas noches», ella respondió, notando cómo la luz de la pequeña lámpara de la mesa iluminaba su rostro de una forma que suavizaba sus facciones normalmente severas. «Las niñas parecen animadas hoy. Ellas están progresando», él dijo, mirando con ternura a las hijas que ahora se comunicaban silenciosamente con Pedrito a través de gestos y expresiones que, sorprendentemente, el niño parecía comprender sin necesitar de palabras. «El médico dice que es un milagro. Ellas no interactuaban así con nadie desde...» Él no completó la frase, pero no era necesario. Carolina podía ver en sus ojos la mezcla de dolor y esperanza que cargaba. «Pedrito también está diferente», ella comentó. «Más confiado. Él nunca tuvo mucho contacto con otros niños». Hubo un momento de silencio entre ellos, llenado apenas por las risas mudas de las gemelas y la voz animada de Pedrito mostrando su nuevo dibujo. «Carolina», Héctor comenzó, su tono más serio, «necesito agradecerte lo que has hecho por mis hijas, los médicos, terapeutas. Nadie consiguió alcanzarlas como tú y tu hijo». «No hice nada de más», ella respondió, genuinamente sorprendida. «Solo ofrecí comida y un lugar seguro. Ofreciste mucho más que eso». Sus ojos encontraron los de ella con una intensidad que hizo que Carolina desviara la mirada. «Les mostraste que aún existe calor en el mundo». Algo en la manera en que él dijo aquello hizo que Carolina sintiera un nudo en la garganta. Por un instante fugaz, vio más allá de la fachada del empresario poderoso. Vislumbró al hombre quebrado por dentro, intentando desesperadamente recoger los pedazos de una vida estallada por la pérdida. «Voy a preparar algo especial para ustedes hoy», ella dijo, queriendo aliviar la tensión que repentinamente se instalara entre ellos. «En verdad», Héctor comenzó, pareciendo súbitamente nervioso, algo completamente fuera de su habitual comportamiento controlado. «Me gustaría hacer una invitación». Carolina alzó las cejas intrigada. «Mañana es sábado», él continuó. «Pensé que quizás tú y Pedrito podrían acompañarnos en un paseo. Hay un parque cerca de mi casa, con un lago donde se puede alimentar a los patos. Las niñas nunca fueron. Y pensé que ellas se sentirían más a gusto si ustedes estuvieran allí». La invitación la tomó completamente desprevenida. Una cosa era recibirlos en su restaurante, en su territorio. Otra completamente diferente era entrar en el mundo de él, cruzar aquella línea invisible que separaba sus realidades. «Yo no sé si sería apropiado». Ella vaciló. Algo parecido a decepción cruzó el rostro de Héctor. «Entiendo. Fue solo una idea». Las niñas preguntaron por Pedrito y... «No es eso», Carolina se apresuró en explicar. «Es que, sábado es un día movido en el restaurante. No puedo simplemente cerrar». Era una media verdad. Los sábados eran realmente más movidos, pero no lo suficiente para que ella no pudiera tomarse una tarde libre. La verdad completa era que la idea de entrar en el mundo de Héctor la aterrorizaba. Se sentía segura en su pequeño restaurante, donde conocía cada rincón, cada cubierto, donde era ella quien detentaba el conocimiento y el control. Allá afuera, en el universo de mansiones y choferes particulares que él habitaba, sería apenas una intrusa, una extraña fuera de su elemento. «Podríamos ir después de la comida»,
Héctor sugirió, como si leyera sus pensamientos. «O en cualquier horario que funcione para ti». Carolina miró a Pedrito, que ahora enseñaba a las gemelas un juego simple con las servilletas dobladas. Vio cómo las niñas lo observaban con admiración, cómo sus pequeños rostros se iluminaban en la presencia de él. Desde que su padre las dejara, Pedrito nunca había tenido amigos así, nunca había experimentado esa conexión con otros niños. Tal vez por algunas horas, ella cedió finalmente. Después de la hora de la comida, la sonrisa que Héctor dio en respuesta fue tan genuina, tan libre de la usual reserva que mantenía, que Carolina sintió un calor extraño extenderse por su pecho. «Ótimo. Puedo mandar al chofer a buscarlos». «No», ella dijo firmemente, «podemos encontrarlos allá. Tenemos nuestro propio transporte». No mencionó que este transporte consistía en un autobús y posiblemente un metro, dependiendo del local exacto. Héctor pareció entender el orgullo detrás de su negativa. «Como prefieras, te mando la dirección exacta». El resto de la noche transcurrió como las anteriores, Carolina sirviendo la comida preparada con cariño, Pedrito entreteniendo a las gemelas con su espontaneidad, Héctor observando todo con una mezcla de gratitud y algo más que ella no conseguía identificar. Cuando finalmente se fueron, doña Zulmira, que había observado todo desde la cocina, se acercó con una sonrisa enigmática. «Entonces, ¿mañana es el gran día?» «No es nada de lo que estás pensando», Carolina replicó, concentrándose en limpiar una mesa ya impecablemente limpia. «Es solo un paseo para los niños». «Sí, sí», la señora rió suavemente. «Y fue solo por causa de los niños que te pusiste tan nerviosa cuando él hizo la invitación que hasta tiraste esa cuchara 3 veces». Carolina no respondió, pero sintió el rostro calentarse nuevamente. ¿Qué estaba pasando con ella? Héctor Montenegro era un hombre de otro mundo, un cliente importante cuya tragedia familiar lo había traído temporalmente a su realidad. Pronto las niñas estarían mejor, y ellos no necesitarían más del consuelo simple que su restaurante ofrecía. Volverían a su vida de lujo y privilegio, y ella continuaría su lucha diaria por la sobrevivencia. Entonces, ¿por qué su corazón latía desbocado al pensar en el día siguiente? El parque Chapultepec estaba particularmente bonito aquella tarde de sábado. El sol de otoño se filtraba suavemente entre los árboles, creando patrones de luz y sombra en el césped bien cuidado. Carolina sostenía la mano de Pedrito mientras caminaban en dirección al punto de encuentro, sintiéndose extrañamente nerviosa. Había escogido sus mejores ropas, un vestido floreado sencillo, pero bien conservado, y zapatos cómodos. Pedrito usaba una camiseta nueva que guardaba para ocasiones especiales, y sus jeans menos deslavados. «¿Estoy guapo, amá?», preguntó por tercera vez, pasando la mano por los cabellos que Carolina había peinado con cuidado extra. «El más guapo de todos», respondió apretando su manita. «Pero acuérdate de lo que hablamos, ¿sí? Vamos a comportarnos y no pedir nada, no tocar nada sin permiso y agradecer por todo». Pedrito recitó obedientemente. «Ya sé, amá». Carolina sintió una punzada de culpa. Estaba educando a su hijo para tener orgullo, sí, pero también para entender su lugar en el mundo. Un lugar que, ella sabía por experiencia propia, podía ser cruel con quien no tenía privilegios. Avistaron a Héctor y a las gemelas cerca del lago, exactamente donde él había indicado. Las niñas usaban vestidos idénticos en tonos pastel y sostenían pequeños saquitos que Carolina presumió contenían comida para los patos. Héctor, vestido casualmente con jeans y una camisa azul clara, parecía otra persona, más joven, menos intimidante. Pedrito soltó la mano de Carolina y corrió en dirección a las niñas, así que las vio. Para sorpresa de ella, Bianca y Beatriz abrieron sonrisas radiantes al verlo y corrieron para encontrarlo a mitad de camino.
Tiene un don con ellas, Héctor comentó cuando Carolina se aproximó. Nunca las vi tan a gusto con otro niño. Pedrito siempre ha sido así, ella respondió, observando cómo su hijo ya les mostraba a las niñas un pequeño barco de papel que había hecho especialmente para la ocasión. Tiene un corazón enorme, como la madre, Héctor dijo suavemente, haciendo que Carolina desviara la mirada, incómoda con el elogio. Caminaron por el parque, siguiendo el ritmo de los niños que corrían adelante. Había una extraña paz en aquel momento, como si sus vidas tan diferentes encontraran un breve espacio de intersección, un territorio neutro donde podían simplemente existir sin el peso de sus circunstancias. ¿Cómo empezaste con el restaurante?, Héctor preguntó mientras observaban a los niños alimentando a los patos. Carolina vaciló por un momento, desacostumbrada a hablar sobre sí misma. Fue de mi abuela. Ella me crió después de que mis padres murieron. El restaurante era el sueño de ella, el legado que me dejó. Lo siento mucho por tus padres, Héctor dijo, su tono genuinamente empático. Hace mucho tiempo. Ella se encogió, de hombros, aunque el vacío nunca hubiera realmente desaparecido. Yo tenía 12 años, accidente de coche. Héctor asintió, comprendiendo lo no dicho. Entonces conoces el dolor que mis hijas están sintiendo. Conozco, ella confirmó. Por eso quiero tanto ayudarlas. Nadie debería pasar por eso tan pronto. Un silencio cómodo se estableció entre ellos, llenado apenas por los sonidos distantes de los niños riendo y de los patos graznando. ¿Y tú?, Carolina finalmente preguntó. ¿Cómo construiste tu imperio? Una sonrisa triste apareció en el rostro de Héctor. Irónicamente, también fue por causa de una pérdida. Mi padre se fue a la quiebra cuando yo tenía 16 años. Perdimos todo. Él no soportó la humillación. Se suicidó 3 meses después. Carolina tragó saliva, sorprendida por la revelación tan íntima. Yo no sabía, nadie sabe, él dijo, su mirada perdida en el horizonte. Reescribí mi historia a lo largo de los años. El gran Héctor Montenegro, hijo de un empresario exitoso, que siguió los pasos del padre. Suena mejor en los artículos de revistas que el chico que juró nunca pasar hambre nuevamente después de que su padre se mató por deudas. El viento suave agitó las hojas de los árboles arriba de ellos, creando un murmullo que parecía embalar confesiones hace mucho guardadas. ¿Cómo conociste a tu esposa?, Carolina preguntó suavemente, consciente de que pisaba en territorio delicado. Héctor sonrió, esta vez con una nostalgia menos dolorosa. Diana era arquitecta. La contraté para proyectar mi primera oficina de verdad, cuando finalmente empecé a tener algún éxito. Ella era diferente de todas las personas que yo conocía. No se impresionaba con dinero o estatus. Solo se importaba con belleza, autenticidad. Me enseñó a ver el mundo con otros ojos. Ella parece haber sido una persona especial. Lo era. Héctor miró a sus hijas, que ahora le mostraban a Pedrito cómo se comunicaban a través del lenguaje de señas. Las niñas son exactamente como ella. Por eso duele tanto verlas sufriendo. Es como perder a Diana 2 veces. Sin pensar, Carolina tocó el brazo de Héctor en un gesto de consuelo. El contacto, aunque breve, envió una corriente extraña por su cuerpo, haciéndola retirar la mano rápidamente. «Perdón», murmuró. «No pidas perdón», él respondió, sus ojos encontrando los de ella con aquella misma intensidad de la noche anterior. «Hace mucho tiempo desde que yo...» Él no completó la frase, pero no fue necesario. Carolina podía sentir el peso de la soledad que él cargaba, tan similar a la suya propia, aunque por razones diferentes. El momento fue interrumpido por los gritos animados de Pedrito, que corría en su dirección. «Amá, amá, las niñas quieren enseñarme a hablar con las manos. ¿Puedo aprender? Por favor, ¿puedo?»
Carolina sonrió, aliviada por la interrupción que disipaba la tensión creciente entre ella y Héctor. «Claro que puedes, hijo». Pedrito volvió corriendo hacia las gemelas, que lo recibieron con sonrisas idénticas. «Es un niño extraordinario», Héctor comentó. «Has hecho un trabajo increíble criándolo sola». «Gracias», ella respondió, sintiendo un orgullo que calentaba su pecho. «No siempre es fácil, pero vale cada segundo». «¿Y el padre de él?». La pregunta vino de repente, haciendo que Carolina se pusiera rígida. «No forma parte de nuestras vidas», ella respondió secamente. «Nunca lo hizo». Héctor asintió, respetando la clara indicación de que el asunto estaba cerrado. «Entiendo». Las horas pasaron con sorprendente rapidez. Los niños corrieron, jugaron, alimentaron a los patos. Héctor compró helados para todos y se sentaron en un banco a la sombra, observando el movimiento del parque. Carolina no podía dejar de notar cómo parecían, a los ojos de cualquier observador casual, una familia común aprovechando un sábado soleado. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, Carolina consultó el reloj. «Tenemos que irnos. Tengo que preparar el restaurante para la cena». «Claro», Héctor concordó, aunque había una vacilación en su voz. «¿Puedo al menos ofrecerte un aventón? El chofer está esperando en el estacionamiento». Carolina estaba a punto de negarse por hábito, pero al ver a Pedrito bostezando, exhausto después de una tarde de juegos, reconsideró. «Sería amable de tu parte». El camino de vuelta fue hecho en una lujosa SUV negra con chofer uniformado. Pedrito, fascinado con el interior del vehículo, bombardeaba a Héctor con preguntas sobre todos los botones y pantallas. Las gemelas, sentadas al lado de él, observaban su emoción con sonrisas idénticas. Cuando llegaron a la esquinita de la abuela, el contraste entre el vehículo imponente y la fachada sencilla del restaurante no podría ser más gritante. Carolina sintió una súbita vergüenza al imaginar lo que Héctor estaría pensando. «Gracias por la tarde», dijo rápidamente ayudando a Pedrito a bajar. «Fue muy agradable». «El placer fue nuestro», Héctor respondió, bajando también del coche, para sorpresa de Carolina. Las niñas lo siguieron, sosteniendo sus manos. «En verdad me gustaría hacer otra propuesta». Carolina esperó, súbitamente tensa. «Me gustaría contratar tus servicios», dijo formalmente. «Como chef particular, para un evento en mi casa la próxima semana. Una cena para algunos asociados y sus familias». La propuesta la tomó completamente de sorpresa. «Yo no hago ese tipo de trabajo». «Sería muy bien remunerado, por supuesto», él continuó. «Y significaría mucho para las niñas tenerte a ti y a Pedrito allí». Carolina miró a las gemelas, que la observaban con aquellos ojos enormes y esperanzadores. Sintió a Pedrito apretar su mano, claramente animado con la perspectiva. «Lo voy a pensar». Fue todo lo que consiguió decir. Héctor asintió, satisfecho por no haber recibido una negativa inmediata. «Estaré en contacto en los próximos días, entonces». Cuando se fueron y Carolina finalmente entró al restaurante con Pedrito, se sintió como si hubiera acabado de salir de un sueño extraño y vívido. El familiar olor de especias y el leve crujido del piso de madera la trajeron de vuelta a la realidad, su realidad. «Amá», Pedrito dijo mientras ella comenzaba a preparar el restaurante para el servicio de la noche. «El tío Héctor parece triste incluso cuando está sonriendo». La observación, tan simple y al mismo tiempo tan profunda, golpeó a Carolina como un puñetazo en el estómago. «Creo que lo está, hijo. Él extraña mucho a su esposa». «¿Cómo nosotros extrañamos a papá?». La pregunta inocente la hizo parar lo que estaba haciendo. Pedrito raramente mencionaba a su padre, un hombre que él nunca había conocido, cuya ausencia era solo un concepto abstracto para él hasta entonces. «No, hijo», ella respondió cuidadosamente. «Tu padre escogió no estar,
con nosotros. La esposa del señor Montenegro no tuvo elección. Ella murió, ¿entiendes? Ella se habría quedado si pudiera. Pedrito asintió, procesando la información con la lógica simple de un niño de 5 años. Entonces, es más triste todavía, ¿verdad? Sí, mi amor, es más triste todavía. Mientras Pedrito iba a jugar a la parte trasera del restaurante, Carolina se sorprendió pensando en la propuesta de Héctor. Cocinar en su mansión, entrar aún más profundamente en su mundo, era una línea peligrosa de cruzar. Al mismo tiempo, el dinero sería bienvenido, especialmente ahora que la renta estaba por vencerse nuevamente. Pero no era solo el dinero lo que la hacía considerar la propuesta, y esta realización la asustaba más que cualquier cosa. El teléfono del restaurante sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Al contestar, Carolina reconoció inmediatamente la voz al otro lado de la línea. ¿Carolina? Soy Héctor. Había un tono urgente en su voz que la alarmó instantáneamente. Necesito tu ayuda. Es una emergencia. Beatriz está teniendo una crisis. Ella no para de llorar y se rehúsa a comer cualquier cosa. Sigue preguntando por ti y por Pedrito. Los médicos no saben qué hacer. Carolina no vaciló. Estaremos ahí en media hora. Mientras reunía algunas cosas en la cocina y llamaba a Pedrito, Carolina sabía que estaba a punto de cruzar definitivamente aquella línea invisible. Lo que no sabía era si conseguiría volver atrás después de hacerlo. El taxi que llamó, una extravagancia que raramente se permitía, los llevó a través de la ciudad que se iluminaba a medida que la noche caía. Pedrito, nuevamente animado por la perspectiva de ver a las gemelas, no paraba de hablar. Carolina, por otro lado, sentía un nudo creciente en el estómago. Algo le decía que, al entrar en la casa de Héctor Montenegro, estaría abriendo una puerta para un camino sin vuelta. Un camino que podría traer cura para niños heridos, consuelo para corazones solitarios, incluyendo el suyo propio, o que podría llevarla a otra decepción devastadora. Cuando el taxi finalmente paró delante de los imponentes portones de la mansión en Polanco, Carolina tomó una decisión. Por esta noche, al menos, dejaría el miedo de lado. Había una niña sufriendo allí dentro, y si había algo que ella pudiera hacer para aliviar ese dolor, incluso que fuera temporalmente, entonces valdría cualquier riesgo. «Vamos, Pedrito», dijo, pagando al taxista. «Tenemos un trabajo importante. ¿En qué hacer?» Los portones se abrieron silenciosamente delante de ellos, como si la mansión estuviera literalmente tragándolos en su mundo de privilegios y secretos. Carolina sostuvo firmemente la mano de Pedrito y caminó en dirección a la enorme puerta de entrada, donde Héctor ya los aguardaba, el rostro marcado por la preocupación y por el alivio al verlos. «Gracias por venir», dijo, su voz traicionando el agotamiento. «Síganme, por favor». La mansión de los Montenegro era exactamente como Carolina imaginara en los breves momentos en que permitiera su mente vagar para aquella posibilidad, imponente, elegante y fría. Mármol pulido, obras de arte originales, muebles que seguramente costaban más que todo lo que ella poseía. Pero en aquel momento, mientras seguía a Héctor por los corredores silenciosos, nada de eso importaba. El sonido distante del llanto de Beatriz resonaba por la casa, cortando el corazón de Carolina como un cuchillo. «Ella está así hace horas», Héctor explicó, su voz tensa de preocupación. «Comenzó después de que volvimos del parque. De repente, ella simplemente se derrumbó. Bianca también está afectada, pero consigue controlarse mejor». Pedrito apretó la mano de Carolina, su pequeño rostro serio y determinado. «Vamos a ayudarlas, amá. Igual que tú me ayudas cuando estoy triste». El cuarto de las gemelas era un espacio amplio y perfectamente decorado, con 2 camas idénticas y una paleta de colores suaves.
Beatriz estaba encogida en una de ellas, sollozando convulsivamente, mientras Bianca se sentaba a su lado, las manitas moviéndose en señales rápidas que parecían no alcanzar a la hermana. Una enfermera uniformada estaba de pie próxima a Plossand. La ventana, su rostro reflejando la impotencia delante del sufrimiento de la niña. Beatriz, Héctor llamó suavemente. Mira quién vino a verte. La niña alzó el rostro manchado de lágrimas y al ver a Carolina y a Pedrito, su llanto momentáneamente cesó. Sus ojos, tan parecidos a los del padre, se abrieron en reconocimiento. Pedrito no esperó por instrucciones. Se soltó de la mano de la madre y se aproximó a la cama con la naturalidad de los niños. «Hola, Vía», dijo, usando el apodo que había creado para ella. «¿Estás triste? Cuando yo estoy triste, mi mamá me hace chocolate caliente especial». Carolina observó con el corazón apretado cómo Beatriz fijó los ojos en Pedrito, su respiración aún entrecortada por sollozos, pero visiblemente más calma. «¿Puedo intentar algo en la cocina?», Carolina preguntó a Héctor. Él asintió inmediatamente. «Por favor, sígueme». La cocina de la mansión era un espacio impresionante, con equipos profesionales y una isla central de mármol que parecía mayor que toda la esquinita de la abuela. Una mujer de mediana edad, que Carolina presumió ser la cocinera, los observó con curiosidad cuando entraron. «Señora Pereira», Héctor se dirigió a ella. «Esta es la señora Carolina. Por favor, disponga de todo lo que ella necesite». La mujer asintió respetuosamente, aunque sus ojos examinaban a Carolina con obvia curiosidad. «Necesito leche, chocolate, un canela, una pizca de nuez moscada y un poco de miel». Carolina listó, sintiéndose extrañamente confiante en aquel territorio desconocido. La cocina, cualquier cocina, era donde ella se sentía en casa. Mientras preparaba el chocolate caliente, la misma receta que su abuela hacía para ella cuando perdiera a sus padres, Carolina reflexionaba sobre la extraña revuelta que su vida había tomado. Hace un mes no podría imaginarse en la mansión de uno de los hombres más ricos de México, cocinando para consolar a sus hijas. La vida tenía caminos misteriosos, pensó, añadiendo una pizca extra de canela a la mezcla. «¿Puedo preguntar algo?». La voz de Héctor interrumpió sus pensamientos. Él había quedado en la cocina, recostado contra la encimera, observándola trabajar con una intensidad que la dejaba nerviosa. «Claro», ella respondió, manteniendo los ojos en la cacerola. «¿Cómo lo consigues?», preguntó, su voz baja y sincera. «¿Cómo consigues ser tan entera después de todo lo que has pasado? Perder a tus padres, criar a un hijo sola, luchar todos los días». La pregunta la tomó desprevenida. Carolina movió el chocolate por algunos segundos más, ganando tiempo para organizar sus pensamientos. «No tengo opción», ella finalmente respondió con honestidad. «Cuando tienes a alguien que depende de ti, que te mira como si fueras capaz de arreglar el mundo, simplemente continúas, un día a la vez». «Yo tengo todo el dinero del mundo», Héctor dijo, un temblor en su voz normalmente controlada, «y no consigo arreglar el mundo para mis hijas». Carolina apagó el fuego y se giró para encararlo. Por primera vez, vio a Héctor Montenegro completamente vulnerable. No el magnate de los negocios, no el padre preocupado intentando mantener la compostura, sino un hombre quebrado por el dolor y por el miedo. «El dinero no arregla corazones rotos», dijo suavemente. «Tiempo, paciencia y amor, tal vez, pero incluso así, algunas grietas siempre permanecerán. El secreto es aprender a vivir con ellas». Los ojos de Héctor encontraron los de ella y Carolina sintió algo pasar entre ellos, un entendimiento mutuo, un reconocimiento de dolores similares, aunque vividas en circunstancias tan diferentes. «El chocolate está listo», dijo, quebrando el momento.
Vamos a llevarlo arriba. Cuando retornaron al cuarto, encontraron a Pedrito sentado en la cama con las gemelas, mostrándoles un juego de manos que él había inventado. Bianca sonreía tímidamente e incluso Beatriz parecía más calma, aunque sus ojos aún estuvieran rojos de llorar. «Mira lo que trajo Amá», Pedrito anunció, como si la llegada del chocolate caliente fuera el evento más importante del día. Carolina sirvió la bebida en tazas delicadas que la señora Pereira había provisto. Añadió una pequeña nube de crema batida en el tope y espolvoreó un poco de canela, creando un diseño simple de corazón. «Este es un chocolate mágico», dijo, entregando las tazas a las niñas. «Mi abuela decía que él tiene el poder en transformar lágrimas en sonrisas». Beatriz miró la bebida con sospecha inicial, pero el aroma rico y dulce era irresistible. Tomó un pequeño sorbo y sus ojos se abrieron en sorpresa. Hizo un gesto rápido para su hermana, que también experimentó, y sonrió. «Ella dijo que está rico», Héctor tradujo, su voz embargada. «Mejor que cualquier chocolate que ya ha tomado». «Es el amor lo que hace la diferencia», Carolina respondió simplemente, sirviendo una taza para Pedrito y otra para Héctor. «No es la marca del chocolate o el precio de la leche, es la intención detrás del gesto». Se quedaron allí, un pequeño círculo de personas improbables compartiendo chocolate caliente en tazas finas, mientras la noche caía sobre la ciudad de México. Pedrito contaba historias animadas para las gemelas, que ahora sonreían y respondían con gestos que él comenzaba, sorprendentemente, a entender. Fue solamente cuando las niñas finalmente se durmieron, exhaustas por el torbellino emocional del día, que Carolina y Héctor salieron silenciosamente del cuarto, dejando a Pedrito durmiendo entre las gemelas, los tres niños formando una escena de paz que parecía casi sagrada en su simplicidad. «Eres increíble», Héctor dijo cuando llegaron al pasillo. «No sé cómo agradecerte». «No hace falta», Carolina respondió genuinamente. «Cualquiera haría lo mismo». «No, no lo harían». Héctor sacudió la cabeza. «Créeme, contraté a los mejores especialistas del país para ayudar a mis hijas. Psicólogos, terapeutas, consejeros. Nadie consiguió lo que tú y Pedrito consiguieron en algunas semanas». Carolina no sabía cómo responder al elogio, entonces apenas sonrió tímidamente. «Por favor, acepta mi propuesta», Héctor continuó. «Ven a cocinar para la cena que estoy organizando. En verdad», él vaciló por un momento, «me gustaría hacerte una oferta más permanente». Carolina alzó las cejas, sorprendida. «Mi chef personal renunció hace un mes. Luego, después de la muerte de Diana. Él era muy cercano a ella. En fin, estoy buscando a alguien para sustituirlo. Alguien que pueda no solo preparar comidas, sino traer alguna vida de vuelta a esta casa». El corazón de Carolina aceleró. La oferta era tentadora. Sin duda, el salario sería muchas veces mayor de lo que conseguía con el pequeño restaurante siempre al borde de la bancarrota. Sería una seguridad para Pedrito, una oportunidad de darle a él oportunidades que ella jamás podría ofrecer de otra forma. Pero también significaría dejar atrás el legado de su abuela, el pequeño negocio que, a pesar de todas las dificultades, era suyo. Significaría cruzar definitivamente la línea entre sus mundos, entrar en un universo donde siempre sería una extraña, una empleada. «Yo necesito pensarlo», respondió finalmente. «Es una decisión muy grande». Héctor asintió, comprensivo. «Claro, tómate el tiempo que necesites, pero por favor, al menos considéralo». «Lo consideraré», prometió. «En cuanto a la cena de la próxima semana, acepto». La sonrisa de Héctor iluminó su rostro de una forma que lo hizo parecer años más joven. «Gracias. Mandaré un coche a buscarlos al restaurante.
No será necesario, Carolina respondió, su orgullo hablando más alto. Podemos perfectamente... Por favor, Héctor interrumpió gentilmente. Me estarías haciendo un favor. Déjame al menos facilitar tu venida. Algo en la sinceridad de su tono hizo que Carolina cediera. Está bien. Cuando finalmente salieron de la mansión, horas después, con Pedrito dormido en los brazos de Carolina, ella no pudo evitar sentir que algo fundamental había cambiado. Como si una puerta hubiera sido abierta y, independientemente de su decisión sobre la oferta de empleo, nada sería como antes. La cena en la mansión Montenegro estaba marcada para el sábado. Durante toda la semana, Carolina se dividió entre el trabajo en el restaurante y los preparativos para el evento. Héctor había insistido en que ella tuviera libertad total para crear el menú, diciendo confiar completamente en su juicio. «Te veo nerviosa», observó doña Zulmira el viernes, mientras ayudaba a Carolina a preparar los ingredientes que llevaría para la mansión al día siguiente. «Es la cena más importante que ya preparé», Carolina admitió, verificando por tercera vez su lista de ítems. «Estarán allí algunos de los hombres más poderosos de México». La señora murmuró con aquel tono sagaz que siempre usaba cuando sospechaba de algo más. «¿Y estás segura de que es solo la cena lo que te está dejando así?» Carolina lanzó una mirada de advertencia para la anciana. «¿Qué más sería?» «Oh, no sé». Doña Zulmira se encogió de hombros con falsa inocencia. «Tal vez un cierto empresario de ojos tristes que no aparta los ojos de ti cuando viene aquí». «Doña Zulmira», Carolina exclamó, sintiendo el rostro calentarse. «El señor Montenegro es apenas un cliente y ahora un empleador temporal. Nada más. Si tú lo dices...» La señora sonrió, volviendo a embalar cuidadosamente las especias seleccionadas. «Solo me parece curioso cómo tus ojos brillan cada vez que aquel coche para delante del restaurante». Carolina no respondió, pero la observación de doña Zulmira la perturbó más de lo que le gustaría admitir. Era verdad que, en las últimas semanas, se había sorprendido pensando en Héctor con una frecuencia alarmante. No apenas como el padre de las gemelas o como un cliente importante, sino como un hombre con heridas que, de alguna forma, parecían hacer eco a las suyas propias. Pero cualquier pensamiento más allá de eso era locura. Ellos pertenecían a mundos diferentes, realidades tan distantes como la luna y la tierra. ¿Qué podría un hombre como Héctor Montenegro ver en una mujer simple como ella, además de alguien que, por coincidencia, conseguía calmar a sus hijas? En la mañana del sábado, Carolina despertó antes del amanecer, una ansiedad familiar apretando su pecho. Pedrito aún dormía profundamente cuando ella salió silenciosamente para la cocina del restaurante, determinada a revisar sus planes una última vez. Fue allí, en la quietud de la madrugada, iluminada apenas por la pequeña lámpara sobre la estufa, que Carolina se permitió un momento de duda. Estaría entrando en un territorio peligroso, mezclándose en un mundo que no era el suyo, creando expectativas para Pedrito, para sí misma, que inevitablemente terminarían en decepción. «Abue», susurró en el silencio, como hacía en los momentos de mayor incertidumbre. «Dame una señal de que estoy en el camino correcto». El silencio fue su única respuesta, pero Carolina sintió una extraña paz instalándose en su corazón. Respiró hondo y volvió al trabajo, ahora con una determinación renovada. Independientemente de lo que el futuro reservara, ella enfrentaría este día con la misma valentía que la había traído hasta aquí. Cuando el chofer de Héctor llegó puntualmente a las 2 de la tarde, Carolina y Pedrito estaban listos. Ella vestía un simple vestido negro, su mejor prenda de ropa,
y Pedrito usaba una camisa blanca y pantalones oscuros que ella había comprado especialmente para la ocasión, estirando su presupuesto ya ajustado. ¡Guau! ¡Qué coche grandote! Pedrito exclamó al ver el vehículo lujoso estacionado frente al restaurante. Acuérdate de lo que hablamos. Carolina susurró mientras ayudaba al chofer a cargar las cajas con ingredientes. Compórtate, sé educado y no tocar nada sin permiso. Pedrito completó, rodando los ojos con la impaciencia típica de los niños. Ya sé, amá, ya lo dijiste 1000 veces. El viaje hasta la mansión Montenegro fue silencioso. Carolina miraba por la ventana, observando la ciudad transformarse a medida que avanzaban para los barrios más exclusivos. El contraste entre su pequeño restaurante en el barrio modesto y las mansiones imponentes de Polanco nunca le había parecido tan gritante. Cuando llegaron, fueron recibidos no por Héctor, sino por una mujer de mediana edad, con expresión seria, que se presentó como la ama de llaves. «El señor Montenegro está en una videoconferencia», explicó, conduciéndolos para la cocina. Pidió disculpas y dijo que se juntará a ustedes así que sea posible. La cocina estaba exactamente como Carolina se recordaba. Impresionante, inmaculada y un poco intimidante. La señora Pereira, la cocinera, ya estaba allí, junto con 2 jóvenes asistentes que fueron presentados como auxiliares para el evento. «Las niñas están allá arriba con la tutora», la ama de llaves informó. «Preguntaron por tu hijo. Tal vez él quiera juntarse a ellas mientras usted trabaja». Pedrito miró para Carolina, los ojos implorando por permiso. «Está bien», ella concordó, acomodando el cuello de su camisa. «Compórtate, ¿cierto?» «Sí, amá», él respondió mal conteniendo la excitación mientras seguía a la ama de llaves para fuera de la cocina. Sola con el equipo de la cocina, Carolina sintió una ola de inseguridad. ¿Y si su comida simple no agradara a los invitados, sofisticados de Héctor? ¿Y si ella hiciera el ridículo, confirmando que no pertenecía a aquel mundo? Respirando hondo, ella abrió sus cajas y comenzó a organizar los ingredientes. Trabajo era trabajo, se recordó a sí misma. Y en la cocina, al menos, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Horas pasaron mientras ella preparaba cada elemento del menú que había planeado cuidadosamente. Una fusión de recetas tradicionales mexicanas con presentación refinada, pero sin perder la esencia confortable y casera que era su marca registrada. Estaba tan absorta en el trabajo que no percibió la presencia de Héctor hasta que él habló, sobresaltándola. «Eso huele maravillosamente». Carolina se giró rápidamente, una mano sobre el corazón. Héctor estaba parado en la entrada de la cocina observándola con una sonrisa. Vestía un traje impecable que realzaba sus hombros anchos y postura elegante. «Me asustaste», dijo, intentando controlar el rubor que sentía subir por el cuello. «Perdón», respondió, aproximándose para examinar lo que ella preparaba. «Estuve preso en una conferencia con inversores en Asia. ¿Cómo está yendo todo?» «Bien», Carolina respondió, volviendo su atención para la salsa que reducía en la estufa. «Espero que sus invitados disfruten de comida mexicana auténtica. Estoy seguro de que amarán», Héctor dijo con convicción, «así como yo, como nosotros todos, hemos amado tu comida». Había algo en la manera en que él dijo «nosotros todos» que hizo que Carolina lo mirara. Sus ojos se encontraron, y nuevamente ella sintió aquella conexión inexplicable, como si, a pesar de todas las diferencias en sus vidas, hubiera un entendimiento fundamental entre ellos. «¿Las niñas están bien?», preguntó quebrando el momento antes de que se tornara incómodo. «Están geniales». Héctor sonrió. «En verdad, están emocionadas con la idea de mostrar sus nuevos juguetes para Pedrito y ansiosas para probar tu postre». «Espero no decepcionarlas», Carolina dijo verificando el reloj.
Los invitados llegan a las 8, ¿cierto? Sí, Héctor confirmó. Pero antes de eso, hay algo que me gustaría mostrarte. ¿Puedes acompañarme por un momento? La señora Pereira puede observar la estufa. Intrigada, Carolina asintió, removiendo el delantal y siguiendo a Héctor para fuera de la cocina. Él la condujo por un corredor diferente del que ella conociera. En la visita anterior, en dirección a una parte de la mansión que aún no había visto. ¿Para dónde estamos yendo?, preguntó curiosa. Ya verás, Héctor respondió misteriosamente. Pararon delante de una puerta doble de madera oscura. Héctor vaciló por un momento, como si estuviera reuniendo coraje antes de abrirla. Este era el lugar favorito de Diana en la casa, explicó mientras entraban. Era un invernadero magnífico, un oasis de vidrio y hierro forjado que albergaba decenas de plantas exuberantes. La luz del final de la tarde se filtraba a través del techo de vidrio, creando patrones dorados en el suelo de piedra. En el centro, una mesa redonda estaba puesta para 2 personas, con velas, flores frescas y una botella de vino. ¿Qué es? ¿Esto?, Carolina preguntó confusa. Pensé que te gustaría un momento de tranquilidad antes del caos de la cena. Héctor explicó, pareciendo súbitamente nervioso. Y quería agradecerte adecuadamente por todo lo que has hecho por nosotros, por las niñas. Carolina miró para la mesa preparada con tanto cuidado, sintiéndose al mismo tiempo halagada e incómoda. No era necesario. Estoy siendo pagada por el trabajo de hoy. No es sobre trabajo, Héctor dijo, su voz más suave. Es sobre lo que trajiste de vuelta para esta casa. Vida, calor, cosas que pensé que se habían ido con Diana. El corazón de Carolina aceleró. Había un tono en su voz, una intensidad en su mirada que iba más allá de la gratitud. Por un instante sintió un impulso casi irresistible de retroceder, de protegerse del torbellino de emociones que aquel hombre despertaba en ella. Héctor, yo... Por favor, interrumpió gentilmente, no digas nada ahora, apenas un brindis, por nuevos comienzos. Él sirvió 2 copas de vino y ofreció una a Carolina. Sus manos se tocaron brevemente en la transferencia, enviando una corriente eléctrica por su brazo. Por nuevos comienzos, repitió en un susurro, tocando su copa en la de él. El momento fue interrumpido por el sonido de la puerta abriéndose. Carolina se giró, esperando ver uno de los empleados, pero en vez de eso encontró una mujer elegante parada en la entrada. Alta, rubia, impecablemente vestida y maquillada, ella examinaba la escena con ojos gélidos. «Entonces es verdad», la mujer dijo, su voz cortante como hielo. «Cuando Margaret me contó que habías contratado una cocinera para sustituir a Jean-Philippe, apenas podía creerlo. Pero veo que hay más en esta historia. ¿No es así, Héctor?» Héctor colocó su copa sobre la mesa, su postura cambiando visiblemente. «Verónica, no esperaba verte tan pronto». «Claramente». La mujer, Verónica, respondió, sus ojos fijos en Carolina, evaluándola de la cabeza a los pies. «¿No me vas a presentar a tu amiga?» Había tanto desdén en la palabra amiga que Carolina se sintió como si hubiera sido abofeteada. «Carolina Silva», Héctor dijo, su voz tensa. «Esta es Verónica Almeida, mi cuñada, hermana de Diana». Carolina sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. La hermana de Diana, la tía de las gemelas. La mujer delante de ella no apenas pertenecía al mundo de Héctor. Ella era parte de su familia, parte del pasado que él cargaba, de los lazos que lo unían a la esposa fallecida. Encantada, Carolina consiguió decir, aunque su boca estuviera súbitamente seca. Verónica no respondió al saludo. En vez de eso, volvió para Héctor. «Necesitamos conversar, en particular». Héctor parecía dividido entre la irritación y la resignación. «Carolina, ¿podrías darnos un momento?».
Verónica probablemente quiere discutir algunos detalles sobre el evento de esta noche. Claro. Carolina respondió rápidamente, aliviada por la oportunidad de escapar de aquella situación sofocante. Necesito volver a la cocina de cualquier manera. Mientras salía del invernadero, podía sentir los ojos de Verónica perforando su espalda. El mensaje era claro como cristal. Ella era una intrusa, alguien que no pertenecía a aquel mundo, a aquella familia. De vuelta a la cocina, Carolina intentó concentrarse nuevamente en el trabajo, pero su mente estaba repleta de pensamientos conflictantes. El momento en el invernadero con Héctor, la llegada de Verónica, la súbita y dolorosa comprensión de la complejidad de la situación en que se encontraba, estaba tan distraída que casi quemó la salsa, salvándola en el último segundo. La señora Pereira le lanzó una mirada preocupada, pero no hizo preguntas, por la cual Carolina fue grata. Los invitados comenzaron a llegar puntualmente a las 8. Del interior de la cocina, Carolina podía oír el murmullo de voces refinadas, el tilintar de cristales, el sonido ambiente de una vida a la cual ella nunca perteneciera. Héctor no volvió a la cocina. Él estaba, presumiblemente, ocupado recibiendo a sus invitados al lado de Verónica, que ciertamente hacía un trabajo mejor como anfitriona del que una simple cocinera jamás podría. ¿Amá? Carolina se giró para encontrar a Pedrito parado en la puerta de la cocina, acompañado por las gemelas. Los tres parecían preocupados. «¿Qué pasó, hijo?», preguntó, bajándose para quedar al nivel de él. «Hay una mujer allá arriba gritándole al tío Héctor», Pedrito dijo en voz baja. «Las niñas están asustadas». Carolina miró para Bianca y Beatriz, que de hecho parecían perturbadas. Beatriz tenía lágrimas en los ojos y Bianca mordía el labio nerviosamente. «Todo está bien», Carolina aseguró, abriendo los brazos para los tres niños. «Adultos a veces discuten, pero eso no significa que algo malo va a suceder». «Ella dijo cosas feas», Pedrito insistió. «Sobre ti, amá». El corazón de Carolina apretó. «¿Qué dijo, hijo?». Pedrito miró para las gemelas, vacilante. Ella dijo que el tío Héctor estaba desrespetando la memoria de la madre de ellas por traer una cualquiera para la casa. Carolina cerró los ojos por un momento, el dolor de la humillación mezclándose a la rabia, no por sí misma, sino por los niños forzados a oír tal cosa. «No se preocupen por eso», dijo firmemente, mirando en los ojos de cada niño. «A veces los adultos dicen cosas que no deberían cuando están enfadados. Lo importante es que ustedes tres están bien y que nadie va a estropear nuestra noche, ¿cierto?». Los niños asintieron, no totalmente convencidos, pero un poco más calmos. «Ahora, ¿qué tal si ustedes me ayudan con el postre?», Carolina sugirió, forzando una sonrisa animada. «Necesitamos de catadores oficiales». La distracción funcionó, y luego los niños estaban riendo nuevamente, probando pequeñas porciones de la mousse de maracuyá que Carolina había preparado. Pero una parte de su mente permanecía presa en las palabras relatadas por Pedrito. Una, cualquiera. Era eso lo que ella era a los ojos del mundo de Héctor. No importaba la conexión que sintiera con él, el confort que trajera para sus hijas, los puentes invisibles que habían construido entre sus mundos tan diferentes. Para personas como Verónica, ella siempre sería apenas una intrusa, una cualquiera, intentando entrar en un mundo que no era el suyo. La cena transcurrió sin incidentes, al menos del punto de vista culinario. Los platos fueron servidos en el tiempo correcto, presentados bellamente, y por lo que Carolina pudo percibir a través de los comentarios que llegaban a la cocina, recibidos con entusiasmo por los invitados. Pero ella no vio a Héctor nuevamente, hasta que el último invitado se fue, casi a la medianoche. Él apareció en la cocina mientras ella supervisaba la limpieza final,
su rostro marcado por el cansancio y por algo más. Vergüenza, tal vez. Hiciste un trabajo increíble, dijo, manteniendo una distancia formal que no existiera entre ellos. Horas antes, en el invernadero, todos elogiaron mucho la comida. Gracias, Carolina respondió en el mismo tono profesional. Espero que haya atendido a las expectativas. Un silencio incómodo cayó entre ellos. Había tanto que decir y al mismo tiempo nada que pudiera realmente expresar la complejidad de la situación. Pedrito está durmiendo en el cuarto de las niñas, Héctor finalmente dijo. Ellas insistieron en que él se quedara para una fiesta de pijamas. Espero que no te importe. Todo bien, Carolina respondió. Puedo buscarlo ahora. En verdad, Héctor vaciló. Me gustaría conversar contigo antes sobre lo que sucedió más temprano. Carolina suspiró, sintiendo el peso del día sobre sus hombros. No hay nada que conversar, Héctor. Tu cuñada dejó bien claro cómo se siente sobre mi presencia aquí, y honestamente no puedo culparla. Verónica no tiene el derecho, ella tiene todo el derecho. Carolina interrumpió suavemente. Ella es familia, yo soy apenas la cocinera. Héctor dio un paso en su dirección, sus ojos buscando los de ella con urgencia. Sabes que eres mucho más que eso. El corazón de Carolina aceleró, pero ella se forzó a mantener la compostura. Somos de mundos diferentes, Héctor. Lo que sea que haya sucedido en las últimas semanas fue un desvío, una excepción, no la regla. No creo en eso, dijo, su voz baja e intensa. Lo que encontramos, lo que construimos, es real. Las niñas te adoran. Pedrito es como un hermano para ellas. ¿Y yo? Él no completó la frase, pero sus ojos dijeron lo que las palabras no podían. Y tú estás sufriendo. Carolina completó gentilmente. Estás vulnerable, extrañas a Diana, te sientes perdido sin ella. Es natural buscar confort, conexión, pero eso no significa... No intentes decirme lo que siento, Héctor interrumpió, un lampeo de irritación en sus ojos. Sí, estoy sufriendo. Sí, extraño a Diana todos los días, pero lo que siento por ti no es apenas una búsqueda por confort. Es algo que no esperaba encontrar nuevamente. Carolina sintió su corazón saltar, un latido, pero la imagen de Verónica, sus ojos acusadores, las palabras crueles relatadas por Pedrito, todo eso permanecía fresco en su mente. Incluso si es verdad, dijo calmadamente, hay muchas complicaciones, tus hijas, tu mundo, tu familia. Personas como tu cuñada nunca me aceptarían. ¿Desde cuándo te importa la aprobación de los demás? Héctor preguntó, una leve sonrisa tocando sus labios. La mujer que conocí en aquel pequeño restaurante en la noche lluviosa no parecía importarle lo que el mundo pensaba de ella. No se trata de mí, Carolina explicó. Se trata de Pedrito, de tus hijas. Los niños no deberían ser colocados en medio de situaciones complicadas. Héctor dio un paso más en su dirección, reduciendo la distancia entre ellos. Carolina, dijo suavemente, la vida ya es complicada. Mis hijas perdieron a su madre. Tu hijo nunca conoció a su padre, pero en las últimas semanas vi más sonrisas, más vida en esta casa de lo que vi en los últimos meses, y todo por causa de ti, de Pedrito. Carolina sintió los ojos arder con lágrimas contenidas. Tengo miedo, Héctor, miedo de permitirme sentir algo, solo para descubrir que era una ilusión, que nuestros mundos son realmente incompatibles. Entonces vamos a descubrirlo juntos, propuso, extendiendo la mano para tocar levemente su rostro. Un paso a la vez, sin presión, sin expectativas imposibles, apenas posibilidades. Su toque era gentil, vacilante, como si temiera que ella pudiera desaparecer a cualquier momento.
Carolina cerró los ojos brevemente, permitiéndose sentir el calor de aquel contacto, la promesa que él cargaba. Cuando los abrió nuevamente, encontró a Héctor mirándola con una intensidad que hizo su corazón acelerar. Había deseo allí. Sí, pero también algo más profundo, respeto, admiración, tal vez incluso el inicio de lo que podría, un día, convertirse en amor. Un paso a la vez, concordó en un susurro. El momento fue interrumpido por el sonido de pasos pequeños y apresurados. Pedrito y las gemelas aparecieron en la puerta de la cocina, todos en pijama, con expresiones animadas. «¡Amá! ¡Amá!», Pedrito exclamó. «Bianca y Vía quieren que nos quedemos a dormir aquí hoy. ¿Podemos, por favor? Tenemos un cuarto de huéspedes gigante con una cama enorme y todo». Las gemelas miraban esperanzadamente para Carolina, sus manos moviéndose en señales rápidas que ella comenzaba a reconocer como pedidos entusiasmados. Carolina miró para Héctor, que se encogió de hombros con una sonrisa. «El cuarto está preparado y sería bueno tenerlos aquí por una noche más. Por favor, amá», Pedrito imploró. «Estamos haciendo una cabaña con sábanas». Delante del entusiasmo de los niños y de la promesa silenciosa en los ojos de Héctor, Carolina sintió las últimas de sus defensas derrumbarse. «Está bien», cedió, ganando gritos de alegría de Pedrito y abrazos de las gemelas. «Pero mañana temprano volvemos para casa. ¿Combinado?». Mientras los niños corrían de vuelta para sus juegos, Héctor permaneció al lado de Carolina, su hombro tocando levemente el de ella. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué? Por dar una oportunidad. A mí. A nosotros». Carolina sonrió, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. «Un paso a la vez, ¿recuerdas? Un paso a la vez», concordó. 6 meses después, la esquinita de la abuela estaba irreconocible. Las paredes habían sido pintadas de un amarillo vibrante, las mesas antiguas sustituidas por nuevas de madera maciza, y una pequeña área de juegos infantil había sido instalada en un rincón, protegida por una cerca colorida. Una placa nueva y elegante pendía sobre la entrada, aún con el mismo nombre, pero ahora acompañado de un subtítulo: «Comida con amor». Carolina observaba el movimiento del restaurante abarrotado en una noche de viernes, su corazón rebosando de gratitud. Las reformas habían sido posibles gracias a un préstamo de Héctor, aunque ambos supieran que él nunca esperaría el dinero de vuelta. Fue su manera de apoyar el sueño de ella, demostrar que creía en su talento y determinación. Ella había rechazado la oferta de trabajo como chef particular en la mansión, optando por mantener la independencia de su propio negocio. Héctor, para su sorpresa, había apoyado completamente su decisión. «Quiero una socia», había dicho, «no una empleada». Y socios se habían convertido en más sentidos que uno. Lentamente, cautelosamente, habían construido una relación basada en respeto mutuo, admiración y eventualmente amor. No había sido un camino fácil. Verónica continuaba siendo una presencia difícil, aunque con el tiempo hubiera ablandado su hostilidad inicial, especialmente al ver cómo las sobrinas florecían en la presencia de Carolina y Pedrito. El mundo de los negocios de Héctor ocasionalmente miraba con desconfianza para la cocinera que había conquistado el corazón del poderoso empresario. Y hubo momentos en que las diferencias en sus orígenes y experiencias crearon malentendidos dolorosos. Pero a cada obstáculo, a cada dificultad, ellos escogieron permanecer juntos, construir puentes sobre los abismos que separaban sus mundos, en vez de permitir que estos abismos los engullesen. «¿En qué estás pensando?». La voz de Héctor interrumpió sus devaneos. Él se aproximó por detrás, envolviéndola en un abrazo gentil. «En cómo todo cambió», respondió,
recostándose contra su pecho, en cómo la vida es imprevisible. Héctor rió suavemente, su aliento caliente contra su cuello. Si alguien me dijera hace un año que yo encontraría el amor nuevamente en un pequeño restaurante durante una noche lluviosa, yo habría llamado a esa persona de loca. Y si alguien me dijera que yo me enamoraría del hombre más intimidante de México, yo habría reído en la cara de esa persona. Carolina respondió con una sonrisa. Del otro lado del restaurante, Pedrito jugaba con las gemelas, enseñándolas a doblar servilletas en formas de animales, la misma tarea que él realizaba tan diligentemente en el día en que Héctor entrara en sus vidas. Las niñas, ahora parlanchinas y sonrientes, se habían vuelto inseparables de Pedrito. La terapia del lenguaje de señas que Héctor había provisto para todos ellos significaba que ahora podían comunicarse perfectamente, creando su propio pequeño mundo de gestos y sonrisas. Bianca levantó la mirada, y al ver a Carolina y Héctor juntos, sonrió e hizo una señal que Carolina ahora reconocía bien. «Familia, creo que llegó la hora», Héctor dijo suavemente, su cuerpo de repente tenso de nerviosismo. Carolina se giró para encararlo, confusa. ¿Hora de qué? Para su sorpresa, Héctor tomó su mano y la condujo hasta el centro del restaurante. El murmullo de las conversaciones disminuyó gradualmente a medida que los clientes notaban que algo estaba a punto de suceder. «Héctor, ¿qué estás haciendo?», Carolina susurró, sintiendo el rostro calentarse con la atención repentina. En vez de responder, Héctor hizo una señal para Pedrito y las gemelas, que inmediatamente corrieron para el lado de ellos, sus rostros radiantes de excitación. «Carolina Silva», Héctor comenzó, su voz fuerte lo suficiente para ser oída por todos en el restaurante, pero suave lo suficiente para transmitir la emoción que sentía. «Hace 6 meses tú me dijiste que deberíamos dar un paso a la vez». El corazón de Carolina aceleró cuando él sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. «Creo que ya dimos pasos suficientes para estar seguros», continuó, abriendo la caja para revelar un anillo simple pero elegante, con una única piedra que brillaba bajo las luces del restaurante. «Y ahora quiero dar el paso más importante de todos, contigo, con Pedrito, con nuestras hijas, a nuestro lado». Lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Carolina cuando Héctor se arrodilló delante de ella, sus ojos brillando con amor y esperanza. «Me enseñaste que el amor verdadero no conoce barreras de clase, de origen, de circunstancia, que familia no es apenas aquella en que nacemos, sino también aquella que escogemos construir». Hizo una pausa, su voz embargada por la emoción. «Carolina, ¿me darías el honor de convertirte en mi esposa, de unir oficialmente nuestras familias, nuestros mundos, nuestras vidas?» Por un momento, Carolina quedó sin palabras, su corazón tan lleno que parecía que podría explotar. Miró para Pedrito, que observaba la escena con ojos arreglados de felicidad, para las gemelas, que prácticamente saltaban de excitación, para doña Zulmira, que sonreía con lágrimas en los ojos, para los clientes, que asistían con sonrisas expectantes, y finalmente para Héctor, el hombre que había atravesado la tempestad de la pérdida y encontrado coraje para amar nuevamente, el hombre que viera más allá de sus diferencias y reconociera la fuerza y la belleza en su corazón, el hombre que contra todas las probabilidades se había convertido en su socio, su amigo, su amor. «Sí», respondió, su voz firme a pesar de las lágrimas. «Sí, con todo mi corazón». El restaurante explotó en aplausos cuando Héctor colocó el anillo en su dedo y se levantó para besarla, un beso dulce y prometedor, sellando un compromiso que había comenzado en una noche lluviosa, cuando 2 mundos diferentes colisionaron, y en vez de destruirse, encontraron una forma de coexistir, de complementarse, de crear algo nuevo y bello. Pedrito y las gemelas corrieron para abrazarlos.
formando un círculo perfecto de amor y esperanza. Carolina miró para sus rostros sonrientes y sintió una certeza profunda de que, no importaran los desafíos que aún vendrían, ellos los enfrentarían juntos. En la pequeña esquinita de la abuela, donde el aroma de comida casera se mezclaba ahora a los sonidos de felicitaciones y celebración, una nueva familia había nacido. Una familia forjada, no por la sangre o por el estatus social, sino por el coraje de abrir el corazón, de arriesgar, de creer que el amor, cuando verdadero, puede de hecho construir puentes sobre los abismos más profundos. Y mientras Héctor la abrazaba nuevamente, susurrando promesas de amor eterno en su oído, Carolina pensó en su abuela, en cómo ella siempre decía que la comida preparada con amor tenía el poder de curar corazones y unir personas. Nunca aquella sabiduría simple le pareciera tan profundamente verdadera cuanto en aquel momento. Por fin, Carolina miró para el cielo nocturno a través de la ventana del restaurante. Una leve lluvia comenzaba a caer, recordándole de aquella primera noche. Sonrió, agradeciendo silenciosamente al destino por sus caminos misteriosos, por sus revueltas inesperadas, por su capacidad infinita de transformar dolor en esperanza, soledad en conexión y dos mundos aparentemente incompatibles en un único hogar lleno de amor.